De progresiones geométricas. Habíamos indicado que el propósito de la actividad era establecer relaciones entre datos, valores desconocidos, regularidades y condiciones de equivalencia de una progresión geométrica. El título es Resolvemos situaciones diversas empleando progresiones geométricas. Ahora vamos a recordar las fórmulas del término enésimo, o sea, del término pedido, y habíamos indicado en el video anterior la forma como se obtiene dicha fórmula y ahora la vamos a utilizar directamente. El último término o el término pedido es igual al primero multiplicado por la razón elevado a la n-1. También tenemos la fórmula para la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Y esa fórmula está estructurada de la siguiente manera. S de n o S sub n, que significa la suma de los n primeros términos, es igual a A1 por la razón elevado a la n menos 1 y todo ello dividido entre la razón menos 1. Muy bien. Ahora pasemos a la aplicación de algunos problemas que te servirán como guía para el desarrollo de una ficha que se te asignará al finalizar este video. Primer problema. En un recorrido de estacionamiento para autos se cobra $1.50 por la primera hora de estacionamiento y por cada hora siguiente el doble de lo cobrado en la hora anterior. ¿Cuánto se pagará por estar estacionado durante 8 horas? Lo que vamos a hacer primero es entender el problema y estructurarlo en una secuencia que se va a armar de la siguiente forma. En la primera hora se ha cobrado $1.50, ¿no? $1.50. El problema indica también, si lo lees correctamente, que cada hora siguiente, o sea, la segunda, la tercera, la cuarta y todas las que siguen, se va a pagar el doble de lo cobrado en la hora anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que si en la primera hora se cobró $1.50, para la segunda hora se debe cobrar el doble, por lo tanto debemos multiplicar por 2. $1.50 por 2, la segunda hora estaría cobrándose 3 soles. Para la tercera hora también se debe multiplicar por 2, ¿no? Cada hora se duplica. Por lo tanto, en la tercera hora se estaría pagando 6 soles. Y así sucesivamente para la cuarta, para la quinta, etc. Pregunta, ¿cuánto se pagará por estar estacionado durante las 8 horas? ¿Eso qué quiere decir? Que esta secuencia va a continuar multiplicándose por 2 hasta la hora número 8. ¿Cuánto pagará en la hora 8? Y luego tenemos que rescatar que me piden lo que se va a pagar en total por las 8 horas. Entonces los datos que tenemos son A1 significa el primer término y si observas el primer término de la sucesión o de la progresión en este caso es 1,5. La razón es el número por el cual se ha estado multiplicando para obtener los términos siguientes, ¿no? En este caso la razón es 2. Luego tenemos n igual 8. ¿Qué significa n? La cantidad de horas que ha estado estacionado. De la primera a la octava hora son 8 horas en total, n vale 8. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cuánto se pagará en total por todas estas horas estacionado? Lo que tenemos que hacer aquí es sumar todo lo que se ha indicado. $1.50 más 3 más 6 más 12, etcétera, etcétera, hasta llegar a la octava hora. Esto vamos a hacerlo utilizando la fórmula de la suma, porque justamente es eso lo que necesito responder. ¿Cuánto es el pago total? Entonces hay que sumar todos los valores. La fórmula la tienes ahí indicada y lo único que vamos a hacer ahora es reemplazar cada uno por el valor ya indicado. Tenemos entonces
Sn significa S8 porque son 8 horas, igual a 1 representamos por un sol 50, paréntesis, R a la N significa 2 elevado a la 8, menos 1, todo dividido entre 2 menos 1. Continuamos. Ahora, para desarrollar esto se recomienda primero terminar de desarrollar el paréntesis, ¿ya? Empecemos por el paréntesis y en el paréntesis tenemos en prioridad a la potenciación. Entonces, el sol 50 sigue estando ahí todavía. 2 elevado a la 8 significa multiplicar 8 veces el número 2. Ojo, no 2 por 8, sino 2 por 2 por 2 por 2, 8 veces. Eso me da un total de 256. Menos 1, ahí está, indicado según la fórmula, sobre, abajo hay una diferencia nada más que es muy sencilla, sobre 1. Seguimos desarrollando y ahora tenemos en el paréntesis una diferencia de 1 menos de 256. Entonces tenemos 255. Ya no es necesario colocar el denominador 1 porque ya al dividir entre 1 me va a dar exactamente lo mismo, así que ya no es necesario colocarlo. Me queda finalmente una multiplicación y ese producto me da 382,5 soles, o sea 382 soles con 50 céntimos. Respuesta del problema, tenemos que por estar estacionado esas 8 horas debe pagar un total de 382 soles con 50 céntimos. Pasamos ahora al problema número 2. Dejamos caer una pelota desde una altura de 1 metro. En cada uno de los rebotes que da, sube una altura igual a la mitad del rebote anterior. Pregunta, ¿qué altura alcanzará en el cuarto rebote? Para esto, vamos a trabajar un gráfico, obsérvalo bien. Aquí está, mira, a ver. La pelota baja de una mesa que tiene una altura pues de 1 metro, ¿no? Es lo que indicaba el problema inicialmente. La pelota cae a una altura de 1 metro. Sabemos que la pelota al impactar al suelo lo que va a hacer es volver a elevarse justamente por el rebote. Y así vuelve a caer, ¿ya? Y vuelve a rebotar, ¿no? La pelota vuelve a caer, vuelve a rebotar y así va bajando su altura. ¿Ok? Entonces, tenemos en el primer rebote. Ahora, entendamos también de que cuando la pelota cae, está bajando 1 metro, ese no es el rebote. El rebote es cuando impacta en el suelo. Entonces, impacta en el suelo y se eleva. ¿Qué altura se eleva? Se eleva, dice el problema, sube una altura igual a la mitad del rebote anterior. Entonces, si primero cae 1 metro, la altura que se eleva después del primer rebote es la mitad. Sabemos que la mitad se representa como 1 medio, ¿no? Representado en fracción. Entonces, el primer rebote, que es el que estoy indicando ahora, este primer impacto permite elevar la pelota una altura de 1 medio. Entonces tenemos que en el primer rebote, acá estamos indicando, se va a elevar una altura de un medio, ¿no? 1 medio de metro. Impacta por segunda vez en el segundo rebote, se vuelve a elevar y ahora una altura de 1/4. ¿Por qué? Porque se supone que ahora se va a elevar una altura que es la mitad, por eso vamos a multiplicar por 1 medio. Entendamos también que para multiplicar por 1 medio, que es lo mismo que dividir entre 2, ¿ya? Tenemos que multiplicar 1 medio por 1 medio. Esto debemos multiplicar. Por lo tanto, recordemos cómo hacer una multiplicación de fracciones. ¿Cómo multiplicamos 1 medio por 1 medio? Recordando, la multiplicación es un producto de numeradores y de denominadores. Es decir, vamos a multiplicar todos los números que están como numerador y luego multiplicaremos los números que están como denominador. Por lo tanto, 1 por 1 me estaría dando un total de 1 y 2 por 2, 4. ¿Qué quiere decir eso? Que en el segundo rebote estará dando un valor de 1/4. Por eso en la figura ves que acá aparece 1/4.
¿ok? Impacta la pelota por tercera vez y se vuelve a elevar otra vez la mitad, o sea, multiplicamos por 1/2 nuevamente. Para el tercer rebote debemos multiplicar ahora 1/4 por 1/2. Entonces hagamos la operación aparte, 1/4 por 1/2, multiplicamos numeradores y denominadores y me estaría dando un total de 1 por 1, 1 y 4 por 2, 8. Entonces en el tercer rebote se elevaría un total de 1/8 de metro. Acá ya no lo indica, pero es lo que va a elevarse, 1/8 de metro. La pelota vuelve a impactar en el suelo, ¿ya? Este sería el cuarto rebote y eso es justamente lo que pide la pregunta. La altura que alcanza en el cuarto rebote. Entonces, impacta en el suelo por cuarta vez, acá está el cuarto impacto, se vuelve a elevar obviamente la mitad de la altura anterior. Entonces, nos quedamos en que el último rebote fue 1/8. Le volvemos a multiplicar por 1/2, que significa la mitad, y multiplicamos entonces, para el cuarto rebote tenemos 1/8 por 1/2. Multiplicamos numeradores y denominadores y me estaría dando 1 por 1, 1 y 2 por 8, 16. Entonces, en el cuarto rebote tuvo una altura de 1/16 de metro. Respondemos entonces. En el cuarto rebote, la pelota alcanza una altura de 1/16 de metro, que es equivalente a 0,0625, o sea, 625 10 milésimos. Si revisas las alternativas que están justamente en decimal, era necesario hacer este cambio, ¿no? O esta transformación de fracción a decimal. Simplemente hay que dividir 1 entre 16 y te va a dar exactamente el valor indicado. Pasamos ahora al problema número 3. Para el problema número 3 tenemos ahora una situación que hay que entender desde el principio. Mario tiene 6 tiras de papel del mismo tamaño. Con ellas decide elaborar regletas de fracciones y las tiras han sido recortadas excepto la primera, numeradas y ordenadas de la siguiente manera. Primera tira. Como podrás observar, esta primera tira no ha sido partida, no ha sido cortada, es una tira completa. Por eso dice que excepto la primera va a ser recortada. Ahí tienes la primera tira. La segunda, ¿qué ha pasado con esta segunda tira? Esta segunda tira ya ha sido partida por la mitad. Entonces quiere decir que en la primera tira hay una sola regleta. En la segunda tira ya existen 2 pedazos, o sea, 2 regletas. Para la tercera tira, ahora cada parte anterior va a ser dividida por la mitad. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la tercera tira tenemos 1, 2, 3, 4 regletas. En la cuarta tira, también cada una de las anteriores ha sido dividida por la mitad. Lo que quiere decir que en la cuarta tira tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regletas. Ahora, preguntemos, ¿cuántas regletas obtuvo en la última tira? A ver, entendamos nuevamente que la última tira no es 4, ¿ah? Mucho cuidado, lee bien el problema. 4 es una parte, pero ¿cuántas tiras tenía en total? ¿Quién es la última tira? Lee al principio, decía que Mario tiene 6 tiras. Entonces, la última tira es la tira 6, ¿no? Y aquí nos han dado al menos las 4 primeras. Vamos a ver cuántas regletas obtuvo en la tira número 6. Entonces, vamos a realizar la secuencia de estas regletas. En la primera tira, ¿qué habíamos dicho? Que solamente había una regleta. Entonces, en la primera tira hay 1. En la segunda tira, observa, tenemos 2. 1, 2. Entonces, en la segunda tira tenemos 2 regletas. Para la tercera tira, tenemos 1, 2, 3, 4, entonces colocamos el valor indicado. Para la cuarta tira tenemos, dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí está el 8. Entonces, si te das cuenta cómo se está armando esta sucesión, esta progresión, nos damos cuenta de que cada uno de ellos se está multiplicando por 2.
Ahí está. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque hay que multiplicar 1 por 2, 2. El que sigue va a ser 2 por 2, 4. El que sigue, 4 por 2, 8. Y si tú continúas la secuencia, la tira número 6 no está tan lejos. Por lo tanto, podemos terminarla de esta manera. ¿Cómo sería la tira número 5? Entonces, seguimos multiplicando por 2 y la tira 5 tendrá 16 regletas. Y finalmente, la tira número 6, que es la última de las tiras planteadas o dadas, entonces tendríamos 16 por 2, 32 regletas. Entonces, ¿cuántas regletas obtuvo en la última tira? Habrá obtenido en la última tira un total de 32 regletas. Esto es fácil hasta ahí porque es una cantidad pequeña, ¿no? Son 6 tiras, ya nos habían dado 4, para 6 no faltaba mucho. Pero para otros casos más grandes es recomendable utilizar la fórmula del término pedido, ¿no? Y vamos a plantear este mismo problema pero utilizando la fórmula. Y sería así, con la misma pregunta, ¿cuántas regletas obtuvo en la última tira de papel? Otra forma de hacerlo sería utilizando la fórmula del término enésimo. Tenemos el mismo problema, la primera tira 1, 2, la tercera tira 4, la cuarta tira 8 y todo se multiplica de 2 en 2. Como no sabemos cuántas regletas hay en la última tira, entonces los datos son A1, o sea el primer término, ya hemos indicado el primer término es ese vale 1. La razón es el número por el cual siempre vamos multiplicando, en este caso la razón es 2. Y n vale 6 porque son 6 tiras. Pues, la cantidad de tiras es n. ¿Qué vamos a calcular aquí? El A6. ¿Qué significa? La cantidad de regletas que hay en la tira número 6. La fórmula para el término enésimo es AN igual a A1 por R a la n menos 1. Reemplazamos cada uno en su lugar y tenemos que A6, que es el lugar que estamos buscando, la sexta tira, es igual a 1 es 1. Por el dato que ya tenemos, por la razón es 2 elevado a la n menos 1. ¿Quién es n? 6. 6 menos 1. Realizamos las operaciones, no multipliques, primero se desarrolla esta parte, 6 menos 1 es 5, entonces tenemos 1 por 2 a la 5, ¿ya? Seguimos desarrollando, ahora la potenciación es 1 por 2 a la quinta o 2 al exponente 5, me da un total de 32. Vuelvo a indicar, esto no es 2 por 5, sino 5 veces el número 2. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 32. Y finalmente multiplicamos y sale la misma respuesta que ya habíamos obtenido de la forma anterior. Tenemos entonces que en la última tira de papel se obtuvo 32 regletas. Empleando este mismo problema, ahora vamos a resolver la pregunta 4, ¿ya? Con las mismas regletas. Mario utilizó, dice, todas las tiras de papel, o sea, las 6 tiras las utilizó. Pregunta, ¿cuántas regletas elaboró en total? Cuando me habla de total, ahí estoy resaltando la palabra, estamos hablando ya de la suma de todos la cantidad de regletas que ha obtenido Mario al elaborarlas de la manera que ya se indicó. Entonces, como me piden el total, vamos a tener que sumar todas las regletas obtenidas. Entonces tenemos, para saber la cantidad de regletas debemos calcularlo con la suma de los términos de la progresión. Ya la secuencia ya estaba armada, por eso lo estoy colocando nuevamente, pero esta vez le estoy añadiendo el signo más porque lo que vamos a hacer es sumar, ¿no? Los datos que tenemos son A1 como el primer término, tenemos la razón, la misma, que vale 2, tenemos n por la cantidad de tiras, que vale 6, y ahora vamos a calcular la suma total, que no es lo mismo que la ubicación 6, sino la suma de los 6 términos. Recordemos la fórmula de la suma y tenemos que S, que es la suma, S de los 6 términos, la suma de los 6 términos va a ser igual al primero, que es 1, por paréntesis, R a la n, que significa 2 elevado a la sexta potencia, menos 1 sobre 2 menos 1. Ya hemos indicado que primero empezamos por el paréntesis, ¿ya? Entonces tenemos que la suma es igual a 1 por 2 a la 6, significa multiplicar 6 veces el número 2, y eso me da un total de 64. Menos 1 sobre, aquí ya lo resté, 2 menos 1 me dio 1.
Recuerda que el 1 como división no afecta en nada, sigue quedando igual. Acá de igual manera el 1 como multiplicación tampoco afecta en nada, entonces tenemos simplemente la diferencia de 64 menos 1 y eso me da un total de 63. Respuesta al problema, en total se elaboraron 63 regletas, ¿no? Que es la cantidad total ya, sumado totalmente. Ahora tenemos el problema número 5. Dice que José ha ahorrado 6.144 soles en el mes de enero, pero a partir de ese mes, o sea, desde el mes de enero, solo ha logrado ahorrar cada mes la mitad de lo que ahorró el mes anterior. ¿Cuánto ha ahorrado hasta el octavo mes? Entonces, si empezó en enero y nos están pidiendo hasta el octavo mes, entonces debería llegar al mes de, contando agosto, ¿no? Entonces tenemos 8 meses desde enero hasta el octavo mes, que es agosto. Recordemos también que cuando va a ahorrar la mitad, significa multiplicarlo por un medio. Un medio me representa la mitad de 1, ¿no? Entonces tenemos que multiplicar por un medio. A ver, vamos a hacer la relación, la secuencia de estos ahorros. Tenemos entonces que en el mes de enero, según lo indicado, se ahorró un total de 6.144 soles. Como cada mes que viene va a ahorrar solo la mitad, eso significa que lo tenemos que multiplicar por un medio. Recuerda que un medio representa la mitad de un todo, ¿no? Entonces tenemos 6.144 multiplicado por un medio. Ya hemos explicado que la multiplicación es numeradores y denominadores a la par, ¿no? Numerador con numerador y denominador con denominador. Al hacer esta operación de la mitad, sacándole la mitad a 6.144, tenemos 3.072. Igualito, para el mes de marzo también debemos sacar la mitad del mes anterior, que fue el mes de febrero. Sacándole la mitad a 3.072, en el mes de marzo tenemos 1.536. Así sucesivamente, vamos a ir sacándole cada vez la mitad al mes anterior. Ahora debemos llegar, ¿no? La secuencia se va a armar hasta el mes de agosto. ¿Por qué agosto? Porque me piden el octavo mes. El octavo mes me llegaría pues hasta el mes de agosto. Entonces, ¿cuánto habrá ahorrado ahí? ¿No? Y es más, como me piden todo lo ahorrado, entonces tenemos que sumar todo el dinero desde enero hasta agosto. Muy bien, ahí está la representación. Lo que vamos a hacer al final es sumar todo. Los datos que tenemos son: el primer término es 6.144. La razón, ojo con esto, la razón no es 2, sino un medio. ¿Ya? Ahí está, un medio. Y n vale 8, ¿por qué? Porque son 8 meses, ¿no? De enero a febrero son 8 meses, por lo tanto n vale 8. Como vamos a utilizar la suma, recordemos entonces la suma de los 8 términos de esta progresión. Tenemos entonces la fórmula de la suma y vamos a reemplazar cada uno en su lugar. Ojo con esto porque acá la operación ya va a ser un poquito más tediosa. Tenemos que la suma de los 8 términos va a ser igual al primero, 6.144, por, aquí he abierto paréntesis porque va a haber una potenciación que tenemos que desarrollar. La razón es un medio elevado a la n, entonces tenemos un medio elevado al exponente 8, menos 1, sobre la razón menos 1. La razón es un medio menos 1. Esta parte hay que ser muy cuidadosos al momento de desarrollar y vamos a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Mira, el 6.144 como está multiplicando todavía permanece en ese lugar. Recuerda que siempre debemos empezar por esta parte. Primero la potenciación. Para multiplicar un medio, para desarrollar la potenciación de un medio elevado al exponente 8, este 8 le pertenece tanto al numerador 1 como al denominador 2. Entonces decimos, 1 elevado a la 8 significa multiplicar 8 veces el número 1. 1 por 1 por 1 por 1, 8 veces. Y multiplicar por 1, como ya te he dicho antes, siempre es indicar el mismo número. Por lo tanto, sigue siendo 1 arriba. En cambio, 2 elevado a la 8, esto sí hay que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2, 8 veces. Y esa potenciación me sale 256. Puedes comprobarlo también tú. Y menos 1, ¿no? Ahí queda la unidad, menos 1. Sobre
1 medio menos 1. Esto lo he dejado ahí porque ahorita vamos a resolver todo. Ahora, seguimos avanzando y ahora tenemos que desarrollar el corchete. ¿Cómo desarrollamos 1 medio menos 1? Perdón, 1 sobre 256 menos 1. Para desarrollar ahora una sustracción de fracciones, recordemos que podemos completar lo que falta, ¿no? Si acá le faltaba el denominador, complétale con un 1, no hay ningún problema que puedas hacer eso. Al final el 1 no afecta en nada. ¿Cómo se resta fracciones? Hay varias formas de hacerlo, varias. Puedes utilizar el mínimo con un múltiplo, puedes utilizar el producto en aspa, así aplicando la regla práctica de la mariposita, ¿no? ¿Cómo es esa? Por ejemplo, multiplicamos de un lado y multiplicamos del otro lado, ¿ya? Y finalmente multiplicas también los denominadores. A ver, ¿cómo quedaría si lo hiciéramos de esta manera? Primero se multiplica de este lado, o sea, tenemos 1 por 1, 1. Menos, ahora multiplicas del otro lado, 256 por 1, 256. Y abajo, 256 por 1, 256. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Así, mira, ve. Volvemos a repetir. 1 por 1, 1. Menos, ¿ya? Ahí está la resta. Menos. Ahora del otro lado. 256 por 1, 256. Sobre, y abajo multiplicas 256 por 1, 256. Restamos los numeradores, ¿ya? En este caso hay dos términos ahí. Recuerda que como es negativo, es negativa también la respuesta, ¿ya? En este caso, los signos son diferentes, se tiene que restar y predomina pues lo del número mayor, ¿no? Si a 1 le restamos 256, me va a quedar menos 255, sobre el mismo denominador, 256. Eso es el desarrollo de esta primera parte. Ahora vamos a desarrollar el denominador, que también es una sustracción de fracción. Tenemos 1 medio menos 1, ¿ya? Y le vamos a completar lo que le faltaba. Ahí está, ahora sí ya está todo completo. Vamos a multiplicar de un lado, multiplicamos del otro y volvemos a la multiplicación de los denominadores. A ver, ¿cómo quedaría entonces esto? 1 por 1, 1 y 2 por 1, 2. Y en el denominador 2 por 1, 2. Entonces quedaría así. 1 por 1, 1, menos 2 por 1, 2 y todo entre 2 por 1, 2. Restamos arriba y también son signos diferentes, predomina el negativo, menos 1 sobre 2. ¿Ya? Entonces, estos resultados de ambas operaciones, estos dos resultados, vamos a colocarlo en la fórmula que todavía está por terminar de desarrollar. Y quedaría así, mira, 6.144 por todo esto desarrollado nos salió menos 255 sobre 256. Y en el denominador nos quedó menos 1 medio. Entonces ahí está, menos 1 medio. Esto todavía hay que terminar de desarrollar. Operativamente vamos a tratar de hacer las cosas un poco más fáciles simplificando. Acostúmbrense a que los números también pueden quedar reducidos y trabajar lo menos posible. Empecemos primero eliminando los dos negativos, ¿no? Porque al final menos entre menos sale más, así que es lo mismo que si lo elimináramos. También puedo simplificar mitad 128 de 256 y puedo sacar la mitad de 2 que es 1. ¿Cómo me quedaría entonces después de haber simplificado? Me quedaría así. La suma de los 8 primeros términos sería 6.144, lo dejo igual porque no he hecho nada ahí, por, aquí me quedó el 255 y en el denominador de esta parte ya no es 256 porque he sacado mitad, ahora es 128, sobre, aquí quedó 1 sobre 1, que al final es 1. Y recuerda que este 1 no implica nada y terminamos por este lado. Tenemos entonces, te dije que el 1 debajo ya no iba, por eso no es necesario colocarlo ya. Acá tenemos que simplificar. Bueno, en este caso lo podría simplificar el 128 con el 6.144 porque como podrás observar, ambos tienen mitad, inclusive tienen varias veces mitad que simplificar. Pero para hacerlo más práctico, lo que podemos hacer con estos dos es dividirlo, porque son divisibles ambos. Y lo puedes constatar con una división
de 6.144 entre 128. Y esa división me da exactamente, porque por eso te decía que es divisible, exactamente 48. Entonces tenemos que esta división va a ser reemplazada. 6.144 entre 128 me da 48. Me quedó todavía el 255. Entonces, finalmente, multiplicando ambos valores, tenemos que la suma de los 8 primeros términos de estos ahorros, o sea, las 8 primeras cantidades del ahorro, es 12.240 soles. Y ahí tenemos la respuesta. José ha ahorrado hasta el 8º mes 12.240 soles. Te acabo de explicar estos problemas para que unos problemas similares los puedas desarrollar en la ficha que a continuación se te va a descargar, ¿ya? Así que terminamos por esta parte del video y podrás tú entregar tus evidencias al desarrollar la ficha que a continuación se te